Yo quería recordaros en esta mañana, sabéis, ¿no? Tradicionalmente la teología nos ha enseñado que los enemigos del alma son, ¿cuántos eran? Tres. Muy bien. El mundo, el demonio y la carne. Ya a veces creo que son cuatro. El mundo, el demonio, la carne y los grupos de WhatsApp. Ya lo he compartido alguna vez, pero algunos grupos de WhatsApp son armas de destrucción masiva. Pero bueno, las clasificaciones son muchas. También decían que los enemigos del, no sé por qué, pero bueno, del pastor eran las 3 Fs. No sé si eso lo habéis oído. Que las 3 Fs resulta que eran, ya me acuerdo yo, las faldas, las finanzas y la fama. Bueno, yo de eso no voy a hacer comentarios, pero sí de lo otro. Porque, bueno, en realidad esos enemigos aparecen así en la Escritura, no es un invento de nadie, no, eso realmente es así, está en la Escritura. Y es verdad, hay una manera muy vulgar, muy superficial de abordar estas cosas, pero por otro lado olvidarlas, y yo quisiera hoy incidir un poquito en lo que compartíamos el domingo pasado. Ignorar estas realidades es arruinar nuestra experiencia de renovación de vida, que es lo que Dios promete que hace con aquellos que se acercan a Él. Ser cristiano no es hacerse de otra tribu urbana, ¿no? Hay 1000 asociaciones y hay 1000 grupos y 1000 maneras de organizar la vida y pasar el tiempo libre, entonces ser cristiano pues es adoptar ciertas costumbres, pero no es eso, peleamos siempre con eso porque esa es un poquito la deriva natural de las cosas, pero hay muchísimo más, infinitamente más. Y nos pasa como, es muy interesante, ahora está también de moda para los que se lo pueden pagar o les invitan, dar un paseo en globo, ¿no? Los globos estos aerostáticos que van por ahí. Y es verdad, hay paisajes que no se pueden apreciar desde tierra. Hay que subir y aunque son pues áreas de tierra donde uno ha caminado y ha estado y ha visitado, pero solo cuando lo puede ver desde arriba, de verdad, ese paisaje tiene todo su valor y se aprecia en toda su belleza. La vida que Dios ofrece a las personas en Jesucristo es algo así. No es cuestión de costumbres, de cambiar el aperitivo de la una por la despedida del culto aquí en fin, no tiene que ver con eso. Ni siquiera es propiamente una ética, no es necesario ser cristiano para ser una buena persona, es que es otra cuestión. Nos acercamos a Dios porque hay una expectativa de una vida distinta, de una vida enriquecida, de una vida nueva, dice los evangelios, pero realmente es así. Pero a eso, de esa vida, solo participamos si remontamos, si elevamos un poquito el vuelo. Y como sucede con los globos, hay toda una serie de elementos que son auténticos lastres y nos anclan en el suelo y no nos dejan remontar. En términos espirituales, sí, podemos decir que esos lastres que nos anclan al suelo, como con los globos, ¿no? Esas bolsas enormes de tierra que impiden que remonte, pues sí, podríamos decir que serviría esa imagen para hablar de estos enemigos del mundo, del demonio, de la carne, de realidades que si encuentran lugar en nuestras vidas, no es que nos impidan ser hijos de Dios, no es que nos roben la salvación, no, pero no nos permiten remontar el vuelo y no nos permiten percibir una vida que es la vida que Dios ha dispuesto para nosotros. Podemos ser cristianos de cualquier manera. Ser cristiano es un título que además
Cada uno se da a sí mismo. Aquí no hay que ir a ningún lugar a recoger ese diploma. Se puede ser cristiano de cualquier manera, pero no se puede percibir la vida nueva que Dios da a sus hijos si no es librándose de este peso muerto, de todo lo que tiene que ver con el mundo, con la carne y con el enemigo. Nuestra cultura es una cultura muy racional. Llevamos siglos así, ¿no? Bueno, en realidad llevamos 25 siglos, todos nosotros herederos de la filosofía griega. Entonces, para nosotros todas las cosas se tamizan mucho por la razón y estamos muy hechos a eso y a las posibilidades de lo humano. E incluso cuando hablamos acerca de Dios, que es algo espiritual, pues lo seguimos trabajando mucho con la razón y ya hay elementos que nos resultan chocantes, pero lo cierto es que toda la Escritura, en todo momento, de todas maneras, insiste en que debajo de las apariencias superficiales, debajo de lo que vemos, hay una realidad espiritual y de hecho hay una tensión espiritual. Será invisible, pero es real. Y de hecho yo creo que de alguna forma todos somos conscientes de que hay algo ahí. Y necesitamos discernimiento espiritual para percibirlo y sabiduría espiritual que nos da la palabra para enfrentarlo y sobre todo los recursos que la palabra nos da para poder soltar lastre y para poder remontar y entonces percibir lo que significa la vivencia cristiana, la existencia cristiana, más allá del hecho de leer la Biblia cada día o de ir a la iglesia el domingo y encontrar una realidad que es la de un Dios vivo, real, cercano, poderoso, que actúa en nuestra vida, que trata con nuestro carácter, que interviene en nuestras circunstancias y que nos da una dimensión de la existencia absolutamente renovada. Y estos enemigos son realmente un inconveniente con el que debemos tratar. Ignorarlo simplemente nos atará de pies y manos al suelo. También hay que explicar lo que eso es, porque a veces damos por supuesto cosas. Cuando dice la Escritura que nos cuidemos del mundo, eso no lo dice solo el catecismo lo toma de la Escritura. Si vamos a la primera epístola de Juan, creo que esta mañana hemos podido repartir algunas copias en papel del esquema de esta reflexión. Ahí tenéis las citas. Pero el apóstol Juan dice a los cristianos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mirad, no todos podemos ser expertos en latín o en griego, pero es importante que hagamos un pequeño esfuerzo, por lo menos que alguien nos lo explique, porque si no nos prestamos a confusión. El Nuevo Testamento, el original, está escrito en griego. Y la palabra que aquí aparece, que se traduce como mundo, efectivamente es cosmos. Pero en griego la palabra cosmos, que a nosotros nos suena pues al universo, la palabra cosmos tiene varios sentidos. Uno es el sentido físico, ¿no? El cosmos, la creación, la naturaleza. De eso, la Biblia no tiene nada negativo que decir. El mundo, en el sentido esto de lo que vemos, los países, el globo terráqueo y el universo entero, pues eso es obra de Dios, eso es bueno. Eso no hay nada, cuando no améis al mundo, las cosas del mundo, porque el cristiano contra el mundo y todo ese tipo de cosas, hay que entender lo que significan. Nosotros, lamentablemente, los cristianos, quizás de forma intuitiva, esto del mundo acaban confundiéndolo con la creación, la naturaleza, y tradicionalmente los cristianos hemos tenido un sentido muy despreciativo hacia la creación, ¿no? Y han tenido que recordarnos que la creación es obra de Dios, es buena, no hay nada negativo que decir del mundo, en ese sentido físico. Pero esta misma expresión de mundo tiene que ver con esa
atmósfera espiritual que crean las diferentes ideologías, la manera de entender la vida cuando Dios no está presente. En ese sentido espiritual, el mundo sí es un enemigo del cristiano, porque en la percepción que en el mundo hay de las cosas, de la vida, de los valores, de las prioridades, de todo ese tipo de cosas, Dios no está presente. Y en la medida que nosotros nos impregnamos, dejamos que nuestra vida se impregne de los valores del mundo, eso lastra nuestra vida a las cosas de aquí y no nos permite remontar a esa vida a la que Dios nos llama, donde los valores son distintos y las prioridades son distintas. El que la hace, la paga. Es un valor de funcionamiento básico y además es de justicia distributiva y retributiva. El Evangelio dice que hay que amar a los enemigos y perdonar a los que nos maldicen. De demasiadas maneras vemos que la vida habitual en el mundo, el vivir en el mundo, absorbe por completo la existencia humana en la posesión de cosas, en la búsqueda de seguridad. Y la seguridad solo se consigue con determinado bienestar material, con determinadas posesiones. Y efectivamente la vida de muchos se va en tener para procurar seguridad, pero el apóstol Pablo, leíamos hace un momento, él dice, mirad, si tengo bien, si no tengo también, en cualquier caso yo estoy confiado, porque yo lo puedo todo en Cristo. Hemos escuchado en el tiempo de alabanza estas declaraciones de la confianza en Dios, nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ninguna cosa. Entonces, hay toda una perspectiva de la vida que debiera ser diferente. Y en la medida que recordáis la parábola del sembrador, dice Jesús que hay parte de la semilla que era buena, pero se echó a perder porque cayó ahí en un terreno, y cuando Jesús la interpreta dice, estos son personas que reciben la palabra, reciben la semilla, que empieza a crecer, pero luego los afanes de la vida la ahogan y la semilla no crece. Los afanes de la vida, la vanagloria de la vida, dice el apóstol Juan, es decir, la gloria vana, el dar importancia a cosas que no la tienen, todo eso es el mundo en este sentido espiritual. Podemos conocer de memoria muchos versículos de la Biblia, pero si dejamos que nuestro corazón se atrape en todas estas realidades que significan el mundo, el vivir según el mundo, según los valores del mundo, según las prioridades del mundo, según los intereses del mundo, pues entonces esa semilla se asfixia, no crece. Sí, claro que somos cristianos. Decía alguien, pero vivimos como paganos, como si no conociéramos a Dios. Claro que el mundo, en este sentido, claro que sí, que es un enemigo de nuestras almas. Y lo es el diablo. No quiero tomar mucho tiempo sobre esto, hablábamos de esto el domingo pasado. No hay que sobreespiritualizar las cosas, ¿vale? O sea, si has perdido el avión, si no encuentras las llaves, a lo mejor no es Satanás, a lo mejor es que es un desastre, que tienes que ser más ordenado. Es que recordáis aquello, ¿no? Aquel tiempo que la gente iba a las iglesias el domingo con su Biblia en la mano, porque es una forma de testimonio. En España hubo un tiempo que la cosa era así, luego ya alguien me decía hace unos años, ¿tú sabes cómo se sabe si este hermano que entra en la iglesia es latino? Porque lleva la Biblia en la mano. Y hubo un tiempo, efectivamente, que ya los españoles dejaron de llevar la Biblia en la mano. Y lo hacían los latinos. Y luego ya los latinos, con esto de la contextualización, para mal, pues también hicieron lo mismo. Y ahora ya pues nadie la trae en la mano. Y bueno, contaban de uno, lo hemos contado alguna vez, aquel que el pastor insistía, trae la Biblia y tal. Y este era un desastre. Y llegaba a la iglesia, ¿y tu Biblia? Satanás me ha engañado. Me ha llenado la cabeza de otras cosas y no he podido. Bueno, el domingo siguiente, hermano, ¿y la Biblia? Otra vez. El enemigo, qué tramposo es. ¿Cómo Y el siguiente, pero bueno, querido, ¿y la Biblia?
te reprendo, Satanás, otra vez. Finalmente un domingo sale de casa, abre la puerta, nota que a alguien le toca en el hombro, se gira y era Satanás con la Biblia en la mano. Toma, llévatela, ya no me echa más la culpa. No, no hay que sobreespiritualizar las cosas. Pero tampoco hay que ignorar la realidad y de mil maneras. La palabra nos enseña que efectivamente hay una dimensión espiritual y el enemigo es un elemento real. David Burt, un estudioso de la Escritura, un hombre muy riguroso, muy equilibrado, pero escribe esto. Muchos creyentes viven a efectos prácticos como si ignorasen la existencia del enemigo. Intentan resolver las situaciones difíciles de la vida solo por sus propios medios. Y no ven que detrás del humano hay niveles y esferas espirituales que ninguna iniciativa humana puede alcanzar. Si ignoramos o descuidamos los ataques del mal, no tendremos un concepto adecuado de nuestra situación ni de la vida de nuestra iglesia. Satanás no puede robarnos la salvación, pero sí puede quitarnos el gozo de la salvación. No puede sacar al Espíritu Santo de nuestras vidas, pero puede apagar la obra del Espíritu, llevándonos al pecado. No puede destruir a la iglesia de Jesucristo, pero puede dañar las relaciones entre los miembros y debilitar sus ministerios. Y por eso una y otra vez, os recuerdo los textos del domingo pasado, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No deis lugar al diablo, no le deis punto de apoyo, que no sea más listo que vosotros, dicen algunas ediciones. El mundo, el demonio, la carne. Con la carne pasa algo parecido como con el griego, ¿no? El griego es un idioma muy rico, por eso la filosofía se pudo desarrollar ahí, porque había mucha capacidad de expresión en el griego. Y para nosotros carne significa, es la misma palabra para mucho. Pensamos en el cuerpo, pensamos en cosas espirituales, pero en griego hay varias palabras, lo mismo. La lucha contra la carne, el pecado de la carne. Y nosotros tendemos a pensar que eso tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la sexualidad quizás, pero no es así. Cuando en griego, en el Nuevo Testamento, hay referencias al cuerpo, al elemento físico, se utiliza la palabra soma. Eso, lo de somático, psicosomático, todo eso, ¿no? Cuando se utiliza esa expresión siempre es en términos positivos. No hay nada negativo que decir acerca del cuerpo. Bueno, los dietistas sí, pero es otra cosa. El cuerpo es creación de Dios. Hay toda una tradición pagana en nuestra teología, que viene de Platón, pero eso es pagano. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los púlpitos eso de que el cuerpo es la prisión del alma? Y que el alma es pura y quiere tal, pero el cuerpo es la prisión. Bueno, eso está tomado literalmente de Platón, no de San Pablo. El cuerpo es bueno, es creación de Dios, con todos sus elementos, desde luego la sexualidad como un elemento digno, inherente a la condición humana. Cada vez que en el Nuevo Testamento encontramos referencias al cuerpo como soma, siempre es positivo. Cuando quiere referirse en un sentido negativo, como el que nosotros normalmente encontramos, utiliza otra palabra, palabra sarx. Y sarx no se refiere al cuerpo en el sentido físico, orgánico, sino otra vez a esa dimensión espiritual. La carne, en este sentido negativo que tantas veces vemos en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la vieja naturaleza, no con el cuerpo. Con la naturaleza que está marcada por el pecado, con esa naturaleza humana rebelde a Dios. Y efectivamente ahí está la lucha entre esa naturaleza que aún de alguna forma nos acompaña, que se rebela contra Dios, y esa nueva realidad que Dios está creando en nosotros, que quiere vivir en su voluntad. Todos lo conocemos. Probablemente la mejor expresión de esa tensión la encontramos en Romanos 7. El apóstol Pablo, que un hombre de Dios y que sin embargo expresa
esa tensión tan intensa entre, y lo habla continuamente, entre la carne y el espíritu, y habla una y otra vez de la carne. No hago lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Yo soy carnal, dice, vendido al pecado. La carne es, pero no mi cuerpo, eso, sino esa realidad dentro de mí que resiste y se opone a la voluntad y a la dirección de Dios. Es un principio espiritual, no es un principio físico, nada tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo es digno, pero esa tradición del menosprecio del cuerpo es lo que nos ha llevado a disparates, como entender que el pecado original tenía que ver con la sexualidad, o entender que, aún Lutero lo dice, ¿no? que la sexualidad es algo negativo, San Agustín, Lutero, en fin, toda una tradición de gente que siempre mira con recelo todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con lo físico. Pero no es eso lo que encontramos, no es eso lo que dice el texto. Pero lo que sí nos advierte es acerca de esa vieja naturaleza. Algunas de las nuevas versiones de la Biblia, en castellano, para evitar esa confusión, si lo veis ya, no hablan de la carne, hablan de la naturaleza pecaminosa, de la vieja naturaleza, para facilitar la comprensión de estas cosas. El mundo, el demonio, la carne, son elementos que además interactúan, ¿no? Que ahí todo se entremezcla y suman sus recursos para arruinar no nuestra condición de cristianos, pero sí nuestra vivencia como cristianos. La participación de un modo de vivir que nada tiene que ver con eso, porque se ajusta a los valores del reino de Dios, porque se caracteriza por una riqueza de vida. Ningún pasaje en el Nuevo Testamento habla de esa tensión como Gálatas 5, y nos habla del fruto del Espíritu, de esa vida que Dios quiere ir desarrollando en nosotros, que se traduce, fijaos, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Frente a esa vida esclava de estas cosas y que sujetan al suelo, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Dios ha provisto de recursos para ayudarnos. Quiero extenderme mucho, pero en el último versículo de la segunda epístola a los Corintios, a veces la utilizamos como una doxología, como una alabanza para terminar el culto, ¿no? Pero fijaos, aquí hay un resumen de todas las herramientas que Dios nos da para cortar lastre, para deshacernos del lastre y poder remontar. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, la comunión del Espíritu. Una y otra vez en el Nuevo Testamento encontramos esta exhortación a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, crecer en la comprensión de todo aquello que Dios nos ha regalado en Jesucristo, pero no como una mera declaración de fe, como una declaración de principios, como una suma de doctrinas que hacemos nuestras, sino como ese masticar en el Antiguo Testamento, esas visiones, ¿no? Cuando a los profetas no solo se les da un rollo con la palabra de Dios, sino que se les hace que lo coman. Esa es una imagen muy gráfica, ¿no? No solo la declaración de verdades, sino comerlas y tragarlas y incorporarlas en las entrañas. Los regalos de Dios en Jesús, el perdón de nuestros pecados, la adopción como hijos de Dios, la seguridad de la vida eterna, la presencia de Dios en nuestras vidas, el poder del Espíritu con nosotros, todas estas realidades. El apóstol Pablo dirá, vestíos del Señor Jesucristo.
y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo, arropaos con todo lo que tenemos en el Señor, porque Él, dice también a los colosenses, Él ha despojado a principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. No es cierto, no es inevitable vivir esclavo de estas miserias, no es inevitable estar siempre anclados en tierra porque no podemos remontar el vuelo. No es verdad, Jesucristo venció todo eso. Y nosotros podemos, revestidos en Él, vencerlo también. La gracia del Hijo, el amor del Padre, el vínculo que nos une a Dios, no simplemente como el creador o el motor inmóvil de la filosofía griega, sino el Padre cercano. Esa declaración que tiene un sentido único en Jesús, pero que vale también para todos, cuando desde lo alto se nos dice a cada uno de nosotros: tú eres mi Hijo amado. La comprensión no meramente doctrinal, tomar esa verdad, masticarla y llevarla adentro, eso cambia la perspectiva de la vida. Dice Dios Todopoderoso: tú eres mi Hijo amado. Isaías 43, una palabra dedicada en primera instancia a Israel, pero que tiene claramente sentido para nosotros. No es tiempo ahora de hacer una exégesis profunda, pero de la que podemos apropiarnos. Dice el Señor: tú eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Si nos dejamos convencer por Dios del amor que Él nos tiene, eso nos da un estar en la vida absolutamente poderoso. Lo hemos escuchado antes, ¿no?, en la lectura de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿A quién hay que tener miedo? A la vida, a los conflictos, a la muerte. Pero nadie puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y de la misma manera la comunión del Espíritu, que desarrolla el carácter de Jesús en nuestras vidas, que derrota ese fruto miserable de la carne, de la vieja naturaleza, que siembra en nosotros poder, amor y dominio propio, que desarrolla el carácter de Cristo, que nos capacita para servirle. Consentir es una palabra muy interesante. No hay que ser filólogo para entender, no es sentir con, ¿no? Si nosotros consentimos con el mundo, el demonio y la carne, si sentimos de la misma, si hacemos nuestro ese sentir, si de alguna forma arropamos los valores, los empeños, las prioridades del mundo, de esta manera de entender la vida, si dejamos que el enemigo nos engañe y nos lleve de tropiezo en tropiezo, si dejamos que nuestra vieja naturaleza tome control de nuestro vivir, con todos esos elementos presentes en nosotros, es imposible participar de la vida que Dios tiene para nosotros. Pero si de la mano de Dios podemos dar la vuelta a esas cosas y fortalecernos en la gracia que es en el Señor Jesús, si podemos anclarnos en la convicción del amor del Padre, si podemos aprender a depender del poder genuino del Espíritu Santo, entonces esas bolsas de tierra que acompañan, ¿recordáis esas canastas de los globos, no? Pues esas bolsas de tierra que son de puro lastre van cayendo y nosotros podemos remontar el vuelo. No confundáis nunca los deseos con los compromisos, las ilusiones con los propósitos de la vida. Una ilusión es: ay, a mí sí que me gustaría. Pero no mover un dedo en esa dirección.
¡ay, qué bonito sería! Pero no cambiar un ápice nuestra manera de vivir. El trato con Dios, como cualquier otra relación, hay que cultivarla y requiere tiempo. Nos hemos acostumbrado a la idea de que todo es posible, ¿no? Uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, el Corte Inglés, nos enseñó a que, no sé cómo lo decía, ¿no? Todo es posible, lo que sea. Puedes estar a todo, puedes llegar a todo, puedes tenerlo todo, puedes hacerlo todo, para todo, no te preocupes, todo para ti. Pero no es verdad. No es verdad. Y al final, el uso del tiempo, de nuestras energías, de nuestras capacidades, de nuestro saber, de nuestra atención, todo es limitado. Si te lo roba el mundo y las cosas del mundo, ese vivir donde Dios no está, si permites que el enemigo te entrampe de una o de otra manera, si permites que tu naturaleza, sí, donde tu corazón te lleve, lo tienes claro. Te va a llevar siempre al mismo basurero. Así no se remonta el vuelo. Ven delante del Señor, deja que Él te muestre qué bolsas de tierra ahora mismo lastran tu vivir. Pídele que te ayude a cortar y remonta. Y remonta y verás cómo la vida, el paisaje se ve de otra manera. En las alturas el aire es más limpio, la perspectiva de las cosas es más completa y la vida se enriquece. Y es lo que el Padre quiere para todos nosotros. Así que Él nos ayude. Amén.